La última desiderata, con Sergio Vélez. Me estabas hablando de la Antártida, me estabas enseñando fotos fuera de micro, que bueno, aunque de Islandia. De Islandia, que Antártida fue el viaje anterior. Y me llamaba la atención, y era una de las cosas que te quería decir, es la posibilidad de que, bueno, los parajes que se ven, que son espectaculares, desaparezcan. No sé si existe ese miedo, como por ejemplo ocurre en algunas zonas de España, ¿no? En algunas zonas naturales de España que estamos viendo que se nos van de las manos. Se desertizan. Hay una historia que lleva millones de años funcionando, cambiando continuamente el planeta. Antes era todo hielo, antes eran todo volcanes. Y nuestra vida se circunscribe a 80, 90 años. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos da miedo todo lo que cambie en nuestro lapso de tiempo tan corto, cuando en realidad es un suspiro geológico. La isla, yo tengo la sensación de estar en un sitio que no ha cicatrizado la Tierra todavía, que está formándose. Uno de los primeros días nos llevan a ver algo que es una placa tectónica, una placa que se van moviendo. En este caso son dos placas que se están uniendo 18 milímetros al año. A la derecha estaría la placa euroasiática, es decir, vaya dos continentes, y la otra la americana. Durante 15.000 kilómetros está sumergida en el mar y solo sale 100 kilómetros en todo su recorrido, justo en Islandia. Y vas por un paseo que mide el pasillo con rocas de unos 10-15 metros a la derecha, que es Europa, y con rocas de 10-12 metros a la izquierda, que es América. Y se están juntando. No es que sea un paraje espectacular, es espectacular por lo que es, no porque su mirada sea realmente espectacular. Pero es que llegará un momento en que se junten. A ese ritmo, claro, ni mis nietos ni mis tataranietos los verán, pero es que de aquí a 300 años esa placa tectónica se habrá juntado. ¿Qué ocurrirá? Habrá más terremotos, etcétera, 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 claro. Es esa historia la que lleva millones de años, que es la esencial, no lo que nosotros vemos. Pero realmente, si miramos la historia de Islandia respecto a los primeros datos recopilados de ella, del año 1500, 1600, los glaciares están en un retroceso tremendo. Tremendo, claro. Incluso en Reykjavik vimos un museo en el que han hecho recopilación y un montaje con las fotos de 1930 de los glaciares, y el retroceso da miedo. Yo salí como muy apenado, ¿no? Esto se termina, aún queda afortunadamente mucho. Pero realmente el daño que le estamos haciendo al planeta será suficiente como para cambiar el planeta para siempre. Me refiero que, ¿y si viene otra época glaciar que lo sepulte todo en hielo, que acabe con millones y millones de seres humanos para empezar otro ciclo de millones de años? ¡Bah! Pero bueno, ya simplemente es que además tú has estado en la Antártida y has estado en sitios espectaculares, ¿no? Increíbles. Y sí que lo pensaba el otro día a raíz de que me comentabas que has traído unos vídeos y que quieres hacer algo con ello, y me parecía un documento como muy bonito para tus nietos. Decirles, mira lo que tenemos y a lo mejor cuando tengáis mi edad vosotros no lo veis, o buena parte lo veis distinto, ¿no? A mí me dijeron que la Antártida no sufre el mismo retroceso de hielo que el resto del mundo, o quizá lo sufra, pero en distinta medida. Pero lo cierto es que todos los estudios apuntan a que la Antártida que había hacía millones de años sigue aproximadamente igual. Por una casualidad, por su dureza extrema, no vive nadie. Cuando se habla de un continente que es 30 veces España, que con la banquisa cerrada con hielo, es decir, el mar helado que le rodea, es 60 veces España, la mitad de África, vez y media Europa, y no vive nadie, es algo que te hace esto pensar. Esa dureza extrema hace que solo haya algunos científicos y que las posibilidades de explotación industrial están retenidas por los grandes,
que de una forma increíble se han puesto de acuerdo para mantener que ese continente siga siendo de nadie. Y bueno, afortunadamente lo están manteniendo y las renovaciones del Tratado Antártico han seguido siendo. ¿Cuál es el objetivo? Que dentro de millones de años la Antártida siga siendo lo que es hoy y lo que fue hace millones de años, que se mantenga. Que todo sea un solar, pero por lo menos la Antártida que no nos la toquen. Sin embargo, me hablan que en la base china y en la rusa pues hay explotaciones, pero bueno, todavía no han trascendido o no han trascendido lo suficiente como para que pongan en peligro aquel continente, ¿no? Bueno, también ahí entra un poco la guerra cultural, ¿no? Que también es importante, ya al margen de lo que esté pasando en Ucrania, ¿no? Pero los dos bloques, la guerra cultural existe y claro, que claro. tienen que también... Pero hasta el punto que los intereses políticos son tan tremendos que sé que hay mujeres chilenas y argentinas que van a dar a luz a sus hijos a la Antártida. ¿Para qué? ¿Por qué? Para hacer reivindicaciones políticas. Para que el gobierno chileno o argentino puedan decir, hay ciudadanos que han nacido en el gajo chileno que le correspondería en caso de una hipotética división. A mí como argumento jurídico me parece muy endeble, pero ahí están. Y yo presencié una boda en la cubierta del barco en el que fuimos. Se casaron dos sujetos chilenos y ofició la ceremonia el capitán del barco, que también era chileno. Y esas bodas o esos nacimientos están auspiciados, entiendo, por el Estado chileno, Pues no lo sé, quizás sí, que pueda decir, pero bueno, ¿y el gobierno de Chile qué tiene respecto de la Antártida? No, pero hay ciudadanos y ciudadanas que han nacido en la Antártida. Pues qué huevos. Con el frío que hace allí, ¿no? O sea que, pero sí. Islandia ahora se enfrenta a algo que es tremendo, que es un turismo feroz. Un turismo feroz. El último día tuvimos la suerte de ir a ver el volcán que entró en erupción, pues debió entrar en erupción el 31 de julio. Allí es bastante frecuente. El año pasado ya hubo uno que estuvo un año y luego se apagó. Hace 10 años, comentábamos antes, el que bloqueó los espacios aéreos por una nube de cenizas bestiales. Y allí es bastante frecuente. De hecho, la primera noche tuvimos un terremoto. Todo el mundo notó que la cama se movía. Preguntamos, sí, claro, un terremoto, pero como quien dice, sí, el terremoto de las 4, sí. ¿No? Con toda normalidad. Allí es completamente normal. Un detalle de la actividad geotérmica de Islandia. Reykjavik, la capital, que tiene unos 250.000 habitantes, importa el agua como cualquier otra ciudad. Pero Reykjavik es especial. No importa el agua del campo. La importa caliente. ¿Le importa caliente? Caliente. Es decir, que tú abres el grifo, te sale caliente por el grifo caliente y fría por el grifo de la fría. Pero no tienes que pagar nada por el calentamiento del agua, entiendo, que ya viene caliente de las fuentes geotermales. Entiendo, qué bueno. No había claro, sí, tiene sentido. Huele ligeramente a sulfuro, pero ni sabe nada. Y bueno, y hemos deducido que cuando no hay ninguna restricción para su uso, es que es perfectamente inocua para... Eso, que como no hay otra... como no hay otra. Te da igual al final. Y es que también lo pensaba, ¿no? Deben ser los viajes más impresionantes que has hecho realmente, ¿no? Pues sí. Pensaba hace unos días sobre los países que más me han impresionado. Te pueden impresionar por muchísimos motivos sentimentales, geográficos, morfológicos, sentimentales, en fin, cualquier cosa. Por ejemplo, Nueva York fue una decepción absoluta. A Miami, si no es imprescindible, no volveré en la vida. Ignoro qué han encontrado allí Alejandro Sanz y Julio Iglesias, pero no volveré en la vida. Pero hay países, Nepal, un país terriblemente pobre, que alberga un montón de 8.000, pero Chile, por muchísimos motivos, porque he hecho amigos, porque es un país absolutamente extraordinario. Pero, por ejemplo, pienso que Nepal sí
y la India no, y tiene también montañas y también es muy pobre. Chile sí, pero Argentina no. No es que no me guste Argentina, es que te llega de una forma especial, o me llegó a mí de una forma especial Chile. Y la Antártida y ahora Islandia. Islandia he vuelto realmente impactado, decíamos a la guía, pero bueno, vamos a ver, después de lo que hemos visto estos 2 primeros días, pero bueno, que es que nos vamos a aburrir. No nos aburrimos ni un solo día, ni un solo día. Cada día era una sorpresa mayúscula y en ese sentido Islandia te da los suficientes elementos para que tu gusto de turista y de viajero se desarrolle. Me recuerdo a Javier Cacho, un amigo mío, convecino nuestro, autor de los libros que tú has leído, que fue, digamos que de guía cultural a un viaje a Noruega a ver la aurora boreal. Bueno, es un científico y va a explicar, bueno, todos los aspectos de las auroras boreales desde el punto de vista físico, desde el punto de vista estético, en fin, etcétera, etcétera. Y los citó a todos sus compañeros, a todos los clientes del viaje a las 12 de la noche a contemplar la aurora boreal. No fue nadie. No fue nadie. Se quedaron bebiendo y bailando. Y Javier Cacho dijo, ahí os quedáis, yo no hago estos viajes para... ¿En serio? Sí, así fue. Me lo contó y lo dejó. Y bueno, y además que son viajes que son muy caros, que no los haces, o sea, los haces para eso, no para ponerte a bailar y a... Claro, es decir, yo no me voy a bailar a Islandia. Y si puedo bailar aquí en el Casar, bailo aquí y me quito bastantes gastos. El viaje no es caro, no es caro. Me fueron 18 días, 3.000 euros. Que no es bueno, en absoluto. Pero no está incluida las comidas. Y vamos a lo que allí se lleva. Allí los hoteles son escasos y muy caros. Y lo que está de moda son los guest house, que son residencias con habitaciones generalmente individuales de 2 camas, las hay de 3, de 4 e incluso hasta de 6, con cocinas, con neveras, con lavadoras y baños comunes. En alguno no. Pero no tienes la posibilidad en la cocina de prepararte tú la comida. Pero no dan ni desayunos, ni comidas, ni cenas. Es decir, que íbamos a un supermercado. Oye, tener en cuenta que tenéis que comprar para hacer 3 desayunos, 3 cenas y 3 comidas, ¿no? Pero bueno, se sale bien, ¿no? Comprabas yogures y como venían toda la información en islandés, decíamos, ¿qué será? Esperemos que sea un yogur, ¿no? Un yogur, pero ni la más remota idea. Pero y en Reykjavik sí teníamos desayuno. En algunos guest house había baño individual en las habitaciones y las carreteras excepcionalmente buenas, muy buenas. Bueno, también es que está ya casi preparado también para eso, ¿no? Para el turismo. Para un turismo de verano, porque en verano nunca anochece. Claro. El sol casi se pone, pero no se acaba de poner. Entre la 1:30 de la madrugada y las 3:30, la luz desciende. Puedes leer en la cama, ¿eh? Es decir, que para dar idea del nivel de la claridad. De la claridad. Y durante el día, total normalidad. Pero en invierno no solamente el frío es intenso, sino que es continua noche. No noche cerrada. Es decir, nunca anochece del todo, pero a las 12 del mediodía hay un atardecer bastante avanzado. Y luego las carreteras heladas y el norte absolutamente desierto. No vive absolutamente nadie allí. Y me decías que luego la vida allí es cara, ¿no? Cara, la gasolina la llegamos a ver a 3,10 el litro. Qué gusto. Y aquí es 1,80 ahora. Sí, bueno. Por allí. La cerveza, 8 euros el botellín. Un café, 4,50. Y no. Cara, la vida allí cara. Ignoro los sueldos, me los imagino caros. Claro, altos, ¿no? Porque si no, tampoco sé de qué vivirá la gente más allá del turismo, claro, obviamente. No sé si también habrá mucho... Granjas. Ah. No hay árboles, es otro de las... intentan plantar y no crecen.
Bueno, estamos hablando del paralelo 66. El círculo polar ártico está en el 66-33, es decir, al borde del círculo polar ártico. De hecho, hay una isla minúscula de unos 5 kilómetros cuadrados que tiene 40 habitantes a 40 kilómetros de la costa norte, que esa sí está dentro del círculo polar ártico. En cualquier caso, esté o no esté, nos hacemos idea de la dureza del clima. Y te iba a decir también un poco al hilo de tus viajes, ya saliendo de Islandia, ¿cómo empiezas tú a viajar tanto? ¿Es por la montaña? Por la montaña. Por tu gusto por la montaña. Por la montaña. La primera salida fue en el año 83, hace ya un montón de tiempo, y fue a Marruecos. El primer pico que hice de 4.000 metros, el Imgun. El siguiente año repetí el Tubkal, que es el más alto de Marruecos. El segundo, en el 84, hice el Imgun, que es la segunda cumbre de Marruecos. Y me fui a un viaje exótico, a hacer el Kilimanjaro y el Monte Kenia. E hicimos Zaire, que hoy ya no existe, es República Democrática del Congo, Ruanda, Burundi, Tanzania y Kenia, en el año 84 y tal. Y claro, fue un viaje realmente exótico, fue mi primer viaje. Y además un viaje en aquel momento, en los años 80, esa zona no debía ser nada fácil. Pues Ruanda hubo la matanza espantosa, claro. Meses después hubo una guerra civil que acabó a machetazo limpio todo el país. Y luego, pues, he tenido la suerte de volver a hacer el Kilimanjaro en el año 2002, a Asia, tanto al Tíbet como a la India, como a Nepal, pues no sé, a lo mejor he ido 10 veces. Y a Sudamérica, también por los Andes, también he ido un montón de veces. Con la suerte de hacer amigos íntimos en Chile. Y el viaje me cuesta lo que es el avión, porque allí tengo casa, ¿no? O sea que... Pero sí, al final, a través de tu afición por la montaña, te has ido recurriendo sí. medio mundo. Sí, ahora con la edad, pues voy poniendo límites, porque este trekking lo hemos hecho con gente entre 35 y 55 años. Es decir, los mayores que venían conmigo les sacaba 20 años. Y bueno, lo he aguantado porque estoy bien de fuelle, pero estoy regular de muelle. Las rodillas, los tobillos y tal se resienten, ¿no? Y yo personalmente a las 8 de la tarde estaba dormido como un leño porque tenía que dormir para recuperar. Bueno, pero también sé andar con oficio. Si me canso y estoy hecho papilla, saco ese oficio y la experiencia de también saber que parar, ¿no? Que a lo mejor claro. yo con 30 digo, no, pero todavía puedo continuar un poco más. Y saber comer, saber beber, saber abrigarse, que es también importantísimo. Si vas demasiado abrigado, sudas demasiado y en una parada te quedas frío. En fin, todas esas cosas. Es que recuerdo, no es lo mismo, ¿no? Pero haciendo el Camino de Santiago yo descubrí el parar, que te das cuenta de estoy cansado, pero creo que puedo aguantar una hora más. Y al día siguiente los calambres aparecen por no haber parado en el momento. La acumulación, ¿no? Claro. Mi miedo era que, yo aguanto y si aguanto 10 horas caminando, como hemos estado alguna vez en alguna jornada, pues sí lo aguanto bien, pero ¿y el día siguiente? ¿Y el día siguiente? Claro. Ese es el problema. Recuerdo ahora mismo el trekking que tuvo más duración bajamos a un cañón basáltico con unas cascadas realmente tremendas y fue duro porque se tuvo que bajar por mal terreno, caminar continuamente por cúmulos de roca y luego tuvimos que hacer una pequeña trepada de escalada equipada con una cuerda muy rústica, pero para la gente que no estaba habituada, pues era la única forma, no digo de subir sin miedo, que parece que una cuerda es muy importante. Pero esas cosas son las que cuentan. Y luego, claro, el exotismo, caminar al lado de un glaciar. Aquí otra cosa buenísima era que no había altura. Porque estuve, por ejemplo, uno de los viajes, hice lo que se llama el Camino de Santiago chino o asiático.
hay 3 acontecimientos religiosos en el mundo importantes, entre otros muchísimos: el Camino de Santiago, la peregrinación a la Meca y el Kora Kailas. El Kailas es un monte sagrado que está aproximadamente en el centro del Tíbet, y todos los budistas lamaístas una vez en su vida tienen que hacer la circunvalación al monte, el Kora. Se llama Kora, circunvalar, y el Kailas, que es un monte sagrado que nadie lo ha escalado. Bueno, no tiene ninguna dificultad técnica, pero se pasa un collado, el Drogmala, de 5.600 metros de altura, es decir, 2.000 metros más alto que el Teide y 1.000 metros más alto que el Mont Blanc, para dar una idea de las cifras. Recuerdo que hubo 2 personas que venían con nosotros que se pusieron malos, pero malos de verdad por el problema de la altura, ¿no? O sea que, y estuvimos 20 días sin bajar de 4.700 metros de altura. El altiplano del Tíbet, seco, un desierto brutalmente seco. Y y recuerdo que estábamos muy habituados, pero de repente te faltaba el aliento, te asustabas porque el ataque era de 3 segundos, que lo superabas en 4. Pero esos 3 segundos te entraba el pánico por inesperado y tal, ¿no? Y fue toda una experiencia. Y era simplemente, era más caminar, ¿no? No era tampoco escalar. Caminar, no había que hacer nada. Caminar a 5.600 metros con mucho frío y tal, pero era técnicamente ningún peligro. Hemos estado hablando durante el viaje del Camino de Santiago en Islandia. Y alguien hizo una observación que la quiero traer aquí, que es muy interesante. Hoy se hace el Camino de Santiago y me parece, maravillosamente bien que se haga. Hay gente que lo hace desde el punto de vista deportivo, otro desde el punto de vista religioso, otro desde el punto de vista social, con amigos, sí. Arquitectónico, cultural, religioso, no sé si lo he dicho. Sí. Pero lo que se ha cambiado de una forma drástica es que ahora solo se hace la mitad del camino. Antes se iba a Santiago y se volvía a Santiago. Sí, a tu casa. Sí. Ibas con el peso de los pecados religiosos y volvías con los pies ligeros, llenos de ampollas, pero ligeros, del perdón que llegar a Santiago daba. Y eso es lo que hoy se ha perdido. Sigo defendiendo el que la gente haga el Camino de Santiago, pero que conste que aquella primera intención que tenían los peregrinos hoy se ha perdido por completo. Hombre, desde luego, ¿no? Al final es verdad que incluso la gente que lo hace de un modo religioso ha perdido esa parte, ¿no? Pero es que casi todos, la mayor parte de la gente que lo hace casi ya lo hacen más por una cuestión de ocio, ¿no? De vacaciones, yo incluido, yo me incluyo también en ese modo de ver el Camino de Santiago. Yo lo hice un poco más por mí, no por ningún motivo religioso. En el Kora coincidí con un chico al que no he vuelto a ver, Manuel, un gallego estupendo, que era la segunda vez que hacía el Kora. No era hombre religioso católico, pero sí lo era no religioso. Estaba muy interesado en religiones asiáticas. Y quería llevarme por el camino de hacer el Kora desde un punto de vista religioso. Y me decía: Fede, yo no te voy a forzar absolutamente a nada. Únicamente quiero que consideres la posibilidad de que tú no has venido aquí a hacer el Kora. Ha sido el Kora el que te ha llamado para hacerlo. Reconozco que me turbó durante unos 20 segundos y luego lo deseché, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que ese tipo de viajes dependen de tu actitud. Completamente. Yo recuerdo que el rollo ¿no? de sellar, ¿no? Por los sitios por los que ha pasado y todo esto, yo cuando fui a Madrid para pedir la cartilla esta que te dan, fui sobre todo para pedir un poco de información, ¿no? De, oye, me voy a encontrar sitios abiertos. Yo lo hice en marzo, además lo hice solo, con lo cual me encontraba en una situación que digo, pues que no sé muy bien si de repente no voy a tener sitios donde dormir.
Y recuerdo que la mujer que me atendió, que no sé si me estará escuchando, hubo un momento en el que le dije, bueno, a mí lo de sellar esto me da igual porque lo de recibir la Compostela al final no me importa mucho. Eso lo dije mucho más educadamente que lo que suena ahora, por supuesto, pero sí, le dije eso. Y recuerdo que se ofendió mucho la mujer porque decía que no, hombre, que es que si haces el Camino de Santiago tienes que firmar y tienes que demostrar que lo has hecho. Y me quedé así un poco de... ¿Cómo que tengo que demostrar qué? Tengo que sellar de verdad. Para que los demás vean que lo he hecho, ¿no es suficiente el yo saber que lo he hecho? Sí, o sea, no entendí nada. Y desde entonces dije, vale, pues no voy a firmar, no lo voy a hacer, no voy a sellar, lo siento mucho. Porque me pareció, digo, no me puedo creer que esta gente que se dedica a esto tenga esa concepción que me parece lo menos religiosa posible, ¿no? Mira, ocurre también otra cosa en otro orden de cosas también relacionados con los viajes. Hay una manía, bueno, hay dos manías. Una es hacer las fotos con el teléfono móvil en vertical. Yo cada vez que lo veo pierdo el control de los esfínteres porque pero si sale mucho mejor en horizontal. Bueno, y la segunda es, si tú haces una foto, imagínate, de una iglesia románica palentina en el Camino de Santiago, tienes que salir posando y con la V de la Victoria y sonriendo. Pero no entiendes que estropeas la estética de la fotografía. Pero ¿sabes lo que busca la gente? Sellar el cuaderno para ganar la Compostela y acreditar ante los demás que lo has hecho y para ver que no es que has visto la iglesia románica palentina, para que los demás vean que has estado allí. Es decir, se convierten las cámaras fotográficas, los teléfonos móviles, en notarios, porque sí, la gente lo que quiera sí, es mostrar a los demás lo que ha hecho, ¿no? No vale la vivencia interior, lo que tú has vivido, no vale pensar que los viajes están compuestos de 3, prepararlos, vivirlos y recordarlos, eso no es suficiente. Eso me parece como muy triste, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, porque sí, es que además yo con eso del Camino de Santiago fue algo que fue una lección así en directo de decir, ¿en serio? ¿Me estás diciendo que tengo que sellar yo qué? Y creo que lo hice un par de veces porque eran unos sellos muy bonitos, la verdad, no por otra cosa. Luego además, hombre, el Camino de Santiago, que en realidad es una metáfora de la vida, los viajes son una vida muy intensa y muy corta, haces amistades inauditas, eres capaz de presentarte a un montón de gente en el aeropuerto al que estrechas la mano y nunca recuerdas el nombre, pero a los 2 días de convivencia en las residencias ya le preguntas a una chica, oye, ¿cómo sigues de las almorranas? ¿Has mejorado? en una intimidad inaudita para el poco tiempo, y luego se desvanece. Las amistades que se hacen en los viajes raramente fructifican. Excepto en Chile, por lo que veo, ¿no? Excepto en Chile, pero además el primer viaje a Chile, que fue... Pues a Chile fuimos, mi mujer y yo, por Pablo Neruda. Fue Ajá. nuestra afición al poeta chileno el que nos llevó a Chile, y allí llevaba la recomendación de una chica chilena que llevara una carta a su pololo. En Chile el pololo es el novio y pololear es estar de novios, al que no llegamos a ver, pero resulta que un día me llama un chileno, un chico joven, mira que yo soy el pololo al que fuiste a ver, que no vistes, resulta que es mi jefe de montaña y he venido aquí a Madrid, que si me puedes echar una mano. Y eso fue, y bueno, y la amistad dura ya 25 años. Qué bueno. Y somos íntimos amigos. Y se mantiene, esto lo tengo que decir, y ahora que no me oyen en Chile, el secreto de una amistad tan longeva está en que ellos viven en Chile y yo vivo en España. No se estropea la amistad con el roce de lo cotidiano, ¿no? La última desiderata, con Sergio Vélez. Último concierto, solo son un holograma, manifiestos de palabras.
pesados, licenciados fracasados, cazadores de inocentes, propietarios de cerebros suicidados. No les queda nada, los cobardes se han marchado como siempre ya a sus casas. Han rezado su oración, no dicen nada, nada, nada. Y no les queda nada, los cobardes se han marchado como siempre ya a sus casas. Han rezado su oración, no dicen nada, nada, nada. Construyeron un Olimpo con una sucia oficina. No saben qué coño hacen, solo indican su doctrina. Ni las cuentas de un rosario, ni las cuentas en Suiza les librará de su estado tan mediocre y tan nihilista. No les queda nada. Y bueno, otra de las... tienes la parte de viajero empedernido, tienes también la parte de lector que ha salido por ahí. Por cierto, por curiosidad, ¿cuántos libros lees al mes? Llevo un diario del que me cuesta mucho hacerlo, pero que lo llevo hace ya pues desde 2008 o 2009. Hago un resumen de todos los libros que leo y hago un comentario. Cuando imagínate una novela policíaca, pues una sinopsis muy pequeña y un comentario muy pequeño. Cuando el libro es importante, por ejemplo, el libro que leíste, la lucha entre Scott y Amundsen por el Polo Sur, de Javier Cacho, el resumen son 60 folios. ¡Ostras! Bueno, ¿qué es lo que hago con esto? Tener el libro vivo. Leer el resumen de 60 folios no es leer el libro de 500 páginas. Suelo hacer unos 60 libros al año. Que son pues ni idea, no sé cuántos son. Bueno, también depende, ¿no? Depende, pero incluyo libros de 4.000 páginas. Recuerdo que leí uno que era Breve Historia Europea, que eran 4.000 páginas. Digo, menos mal que es breve, porque eran 4.000 páginas. Y tengo los libros vivos. Y me encanta. Primero porque leo un libro, pero esto me suena, bueno, consulto los listados y en efecto me aparece que sí lo he leído, es verdad y tal y cual, ¿no? 60 libros al año está muy bien, ¿eh, Fede? Está muy bien, sí. Sí. Y voy a destacar uno que acabo de leer de un autor vasco, Enar Eizaguirre, que ha escrito 2 libros con temas deportivos. Uno tiene un título exótico, Cómo ganar el Giro bebiendo sangre de buey, que es la historia del Giro de Italia desde, pues no sé, la primera edición debió ser en 1905, 1906, hasta hoy, repasando todos sus ídolos, Bartali, Coppi, Geminiani, Pantani, todos estos, y al final lo que te queda es la historia de Italia. Cómo en la Italia fascista de Mussolini, se convirtió en un arma política porque era la revancha del proletariado frente al coche al que solo accedían los ricos. Mussolini no quería las bicicletas y por eso Coppi, que era de derechas, fue un hombre al que aupó Mussolini dentro de lo que pudo, y Bartali, sin embargo, lo degradó, etcétera, etcétera. Y el segundo libro del mismo autor se llama Plomo en los bolsillos, que es la historia del Tour. Con anécdotas maravillosas. No se atrevían a poner los Pirineos en 1904
y envió de Grange, que fue el gran patrón y el que inventó el Tour, a un periodista que dijese, a ver, bueno, vete a una zona que se llama el Tourmalet, a ver qué te parece. Bueno, estuvo a punto de costarle la vida, tuvo que pasar una noche al raso, se tuvo que defender de osos, bueno, horroroso, y llamó a de Grange y le dijo, ¿qué tal aquello? Dice, está perfecto. Porque claro, entonces, bueno, había cosas curiosas. Un tour eran de 1.500 kilómetros en 7 etapas. Es que es una locura. Pero una locura, salían a las 9 de la mañana y llegaban a las 4 de la madrugada. Y además con unas tecnologías, y me refiero a unas bicicletas con unas tecnologías... De 15 kilos, claro. y por carreteras de ripio. Claro, de tierra. Una bicicleta de ahora de carretera de hace 10 años la levanta fácilmente con 2 dedos. Las de ahora es que... Las de antes eran imposible. Y bueno, pues, y aunque el primer libro cronológicamente era el del Tour, se ha quedado, es decir, en el Tour el protagonista es el Tour. El del Giro el protagonista es Italia. Uh-huh. Es el segundo libro, se ha encontrado que es un filón, y lo que ha hecho ha sido, con un talento más que notable, ha hecho un libro realmente magnífico. Y espero impaciente el de la vuelta a España, ¿no? La verdad es que no sé si controlas de ciclismo en España. Bueno, lo sigo aproximadamente, pero no estoy muy al día. Creo, yo la verdad es que muy poco, ¿no? Pero por mi abuelo, que sí que ha tenido mucha tradición, me parece un deporte que habla tanto de la sociedad de cada país, porque bueno, aquí tenemos la Vuelta a España y tenemos a gente del País Vasco que participaba en carreras en la época de la ETA más dura, ¿no? Y que incluso sus hermanos tuvieron relación con etarras y hablamos al final de la historia de España a través del ciclismo y se puede hacer perfectamente. Absolutamente, claro. Primero hay una historia. En el Tour se hablaban que había en el Giro también, 2 tipos de corredores. Los que iban patrocinados por los equipos, porque querían vender bicicletas y periódicos, y los que iban por libre. Vicente Trueba, un ciclista que no te puede sonar, la Pulga de Torrelavega, este tío me empezó a entrenar porque, dragando la ría de Bilbao, se encontró una bicicleta abandonada en el fondo del agua. La sacó y, como no tenía dinero para ponerle llantas, le puso 2 sogas. ¡Ostras! Y empezó a entrenar. Pero como lo ganaba todo, alguien le pagó unas llantas y le dijeron, ¿por qué no vas al Tour? Y se fue desde Torrelavega a París a empezar en bicicleta. Sí. Y bueno, ¿y cuál era el problema? Que no comía. No tenía dinero. No tenía dinero para comer. Y claro, etapas de 10, 15 horas pedaleando. Y bueno, y entonces pasaban un hambre espantosa. Y de Grange, el patrón del Tour, se enamoró, en buen sentido de la palabra, de este hombre que medía 1,50, le llamaban la Pulga de Torrelavega, se enamoró de él y dijo, tú el próximo Tour vienes aquí. No, porque no puedo comer y tal y cual. Y dijo, te doy 50 francos al día para que comas. Que era, por lo visto, lo justo. Y si tengo una avería, dice, bueno, pues ese día no comes. Claro, si lo comparamos hoy, que se toman en plena carrera geles energéticos, bicicletas con no sé cuántos tubos, bueno, es una locura. Y en efecto, hablan, otra anécdota que he leído en el libro, se habla aquí de una frase, los esforzados de la ruta, que es una frase como la serpiente multicolor, sí, de los tópicos. Bueno, pues los esforzados de la ruta es un error de traducción, porque un periodista vivían en condiciones tan dramáticamente duras, los ciclistas, que le llamaban le forçats de la route, los condenados a la carretera. Bueno, pues y aquí en vez de forçats
dijeron los esforzados. Y bueno, como encajó bien y cayó simpática, pero no tiene nada que ver con el Pues sentido pa'lante. original que se dio, ¿no? Qué bueno. qué Dos bueno. libros estupendos, Pues estupendos. me han llamado la atención, sobre todo el de Italia me parece muy interesante. Y aparte de, bueno, tenemos la parte de la literatura, de los viajes, de la montaña, y luego también, que es algo que me ha llamado mucho la atención desde que estás implicado estos últimos años, es con Mensajeros de la Paz. Ah, sí, sí. Que yo creo que más o menos todo el mundo puede saber un poco qué se hace en Mensajeros de la Paz, pero qué se hace en Mensajeros de la Paz. Bueno, mi relación con mensajeros es, yo he sido, hasta que me he jubilado, abogado, y he sido el abogado de Mensajeros de la Paz durante 30 años. Conozco al padre Ángel desde hace 40 años, somos muy amigos, nos tenemos un afecto recíproco, y cuando me jubilé lo dejé todo. Pero me dijo que si volvía como voluntario. Volví como voluntario. Y bueno, y llevo ya como voluntario, voy a hacer ya 8 años allí. Mensajeros de la Paz es una ONG absolutamente laica, no tiene nada que ver con la Iglesia. El hecho de que la dirija un sacerdote católico es un puro accidente. Y es una ONG como Save the Children, como Cáritas, como Médicos Sin Fronteras. Sin Fronteras, etcétera, etcétera. ¿Y cómo funciona? Como una empresa mercantil que recauda dinero. Pero en vez de repartir beneficios entre los accionistas, lo invierte en obras. ¿Qué tipo de obras? Pues Mensajeros de la Paz está en 75 países, 75, el total de países aproximadamente en el mundo son unos 220, creando escuelas, residencias para niños, orfanatos, hospitales para niños, hospitales para niños enfermos de SIDA, educación, alimentación, ayudas para obtener pozos, etcétera, etcétera. Mañana me voy a Oviedo porque se celebra el 60 aniversario de la fundación de Mensajeros de la Paz. Lo creó el padre Ángel junto con otro sacerdote que también se llamaba Ángel, entonces se llamaba la Cruz de los Ángeles o algo por el estilo, y el primer orfanato estaba en lo que es hoy el Hotel Reconquista de Oviedo, que hoy es un hotel sí. donde se reparten los premios Príncipe o Princesa de Asturias. Y bueno, y va a ser allí, va a haber un acto institucional allí, y con el presidente de Asturias, también va a ir Revilla, el de Cantabria, bueno, y por supuesto el arzobispo de no sé qué, no sé cuánto. Y luego el jueves a Covadonga, las Santinas son lo que va a hacer el padre. Mensajeros impone un sello a todos los que formamos parte de la familia de Mensajeros. Primero, hay que admirar al padre. No es una imposición. Si lo conoces, no te queda más remedio. No casi, te queda más remedio porque su nombre es un curita de pueblo. Tiene algo de ingenuo, de paleto, pero en el fondo es un hombre extraordinariamente vivo, listo, inteligente y sobre todo buena persona. A mí una de las cosas que más me sorprende es su actividad. Para empezar, ¿no? Porque... Loco. Con 80 años le he visto hacer un vuelo desde Santiago de Chile a Madrid, 13 horas de vuelo sin escalas, y sin salir del aeropuerto irse pues no sé si era... es que no recuerdo a Angola o un sitio así. Yo no lo hago. Yo no lo hago. No, es algo tremendo. ¿Cómo funciona? Voy a poner un ejemplo. Le llama un día por teléfono la mujer del presidente de México. Pues mire, padre Ángel, que es que tengo un dinero y lo quisiera, pues, bueno, habló con Aznar, ¿eh? Mire, tengo un dinero y quería invertirlo en una obra de caridad y confío en usted ciegamente y quiero que usted lo invierta como quiera. Pues muchas gracias, señora presidenta. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Pues de $8 millones.
8 millones, así que, Así que es, se le tal. caen del bolsillo. Lo invirtió en crear en Haití, en Puerto Príncipe, una residencia escuela para niños que alberga a 200 niños a los que se les da estudios primarios y se les da además lecho, techo y mesa. Y para que te des cuenta del éxito que tiene, la mitad de los que se licencian, por decirlo de alguna forma, se quieren quedar como instructores para los niños que entran. Claro. Fui 2 veces a Haití porque tuvimos un problema muy grave con el arzobispo de Haití, que se lo quería quedar para él, y luego para la inauguración con la mujer del presidente. Bueno, era emocionante. Era emocionante ver a los niños allí con sus uniformes. Y ahora pues no se puede ir a Haití. ¿Por qué Hay no? una guerra civil y la pobreza... terrorífico. El último día, la última vez que estuve, coincidí con un español que volvía por Navidad aquí a Madrid y había construido toda la urbanización que queda enfrente del otro lado del ambulatorio. Esa la había construido él y estaba construyendo casas allí. Y me dice, mira el mensaje que me acaba de enviar la embajada española. Y el mensaje aproximadamente decía, a la vista de las condiciones civiles que presenta el país, rogamos la inmediata salida del país. Si se tienen que quedar por causas de fuerza mayor, pónganse en contacto de inmediato con esta embajada. O sea que está cerrado a calicanto. A calicanto, una guerra civil terrorífica. Además de esas guerras civiles que no trascienden demasiado. No trascienden, no interesa a nadie, no hay nada, ningún bien que poder sacar y no hay nada. Mensajeros, te cuento una anécdota. Al principio empezó a recoger niños huérfanos. Estamos en 1960 y algo, en una España todavía muy pobre y todavía una España rural más pobre todavía. Fletó un autobús para que recogía niños por los pueblos y los llevaba a un orfanato, al que es hoy el Hotel Reconquista. Y él los esperó a la puerta del orfanato. Y según bajaban los niños, les dio un beso a todos, bienvenidos y tal y cual. Y cogió a uno y le dijo, desde que has salido de tu pueblo hasta llegar aquí, ¿qué es lo que más te ha impresionado? Y el niño le dijo, padre, el beso que usted me ha dado. ¡Ostras! ¿Cómo? Dice, es el primer beso que alguien me ha dado en mi vida. Con cosas que te dejan sin... Pero bueno, pero es posible esto. Otra anécdota. Pasaba a consulta a los sin techo en la iglesia. Eso me parece, bueno, de las cosas que me has contado, así un poco fuera de micro, me parece siempre impresionante. Si te da tiempo, y lo cuento rápido. Atiendo a una señora de aspecto sudamericano, muy ajada, de unos 50, 60 años, no reacciona, señora, ¿en qué la puedo ayudar? Se echa a llorar, cuando se tranquiliza me cuenta su vida. Boliviana, del altiplano, dejó marido y 3 hijos, analfabeta total, y cuando viene a Madrid, en el aeropuerto de La Paz, le meten droga en la maleta, la detectan aquí en Barajas, la detienen, la juzgan y la condenan a 15 años. Ese día salió de la cárcel, el día que yo la conocí, le habían robado toda la documentación y el único papel que tenía era el de instituciones penitenciarias que certificaba la salida de prisión por el cumplimiento íntegro de la condena. Pero señora, ¿y usted ha tenido 8 permisos? Ay, no me diga que podía aspirar a permisos. Pero bueno, ¿y su abogado? Ay, pues podía tener abogado. Digo, pero bueno, ¿y su familia? Dice, no sé nada de ellos. Hace 15 años, dice, no sé. ¿Y ellos de usted? Dice, tampoco. Pasó el padre Ángel y se lo conté. Bueno, alarmado como estaba yo, pero bueno, esto es terrorífico. ¿Se acuerda usted, le dijo el padre, del teléfono de su casa? Dice, no teníamos, era una centralita para una aldea. ¿Y se acuerda? Dice, sí. Y con el teléfono del padre Ángel le llamamos. Y delante de nosotros se reencontró la familia después de 15 años. Después de 15 años. Son esas cosas que a uno... Que sí, ponen los pelos de punta. Bueno, ¿qué hizo el padre? Bueno, pues la ha empleado, la hemos obtenido todos los papeles a esta mujer
y hemos traído a sus 3 hijos y al marido para reagrupamiento familiar. Esos mensajeros. Pero ojo, esos mensajeros como es Médicos Sin Fronteras, como Save the Children, como UNICEF o como Cáritas, que son asociaciones que hacen estas cosas en el mundo del siglo XXI, hacen estas cosas. Que sobre todo imagino, ¿no?, que es algo que se hablará dentro de estas ONGs, y es ese punto de decir, es que no deberíamos ser necesarias, ¿no? Como que es casi contradictorio, ¿no? Sé que estoy haciendo algo bien, pero por otro lado ojalá dejar de hacerlo, ¿no? Yo he dejado de pasar esta consulta porque ya no me fío de mis conocimientos jurídicos. Llevo ya 15 años, un poco menos, jubilado. Y bueno, y ya no sé, y además ahora casi todas las consultas son sobre extranjería y la nueva legislación me ha desbordado por completo. Pero yo ahora lo que hago es organizo conferencias en la iglesia de San Antón, que tú, Sergio, las conoces. ¿Qué tiene que ver eso con Mensajeros de la Paz y con el Padre Ángel? Que la gente siga hablando de Mensajeros de la Paz, que se acuerde que el Padre Ángel, con su sonrisa, con su corbata roja y con su pelo blanco, sigue trabajando, que es la forma de estar peleando por los demás en una batalla. Lleva 60 años peleando por los demás. Es que es algo tremendo, 60 años, tiene 85 ahora el Padre Ángel. Es impresionante. Y hay una cosa que, al hilo también de lo que decía antes, ¿no?, de la necesidad que hay, y que me llama la atención, que alguna vez me lo has contado. No sé si quieres hablar de esto luego, si no lo podemos borrar, pero es que hay algunos sin techo que han dicho, es que esto embrutece, ¿no? O como decían, ¿no?, que al final estar bajo la ayuda, ¿no?, de ONGs así, que algunos se acomodan, ¿no?, y que les cuesta salir de ahí. La iglesia de San Antón, en ese sentido, ha atraído a gente que no quería. Ya lo he comentado 80 veces. Hubo un cubano al que atendí para unas consultas, un hombre muy andrajoso, muy sucio, que imponía el aspecto físico, pero en cuanto hablas con él, un hombre culto. Y me dijo algo que me dejó impresionado, y además lo dijo con una imagen literaria realmente eficaz. Dice, a mí se me ha dado muy bien la vida, tanto en La Habana como en Madrid, pero llevo una racha de mala suerte y estoy aquí, como un sin techo en San Antón. Pero San Antón, me dijo, es la playa después del naufragio. He recalado aquí a coger fuerzas para seguir peleando. Eso es lo que queríamos. Claro, es el objetivo al final. Y ese es el objetivo, porque hay una cosa que es fundamental. Hay una puerta que no sé cómo se llama, que es la puerta de los pobres aproximadamente, en la que se dice, no se pregunta ni se juzga, se ayuda. Que luego no te lo reconozcan, que luego no te lo agradezcan, no juega. Es un parámetro que no entra dentro de la fórmula. Sin preguntar y sin juzgar. Vienes aquí a por un desayuno, yo te doy un desayuno. Vienes a una consulta, te doy una consulta. ¿Quieres información? Te doy información. No preguntamos. Y al mismo tiempo de gente magnífica, ha ido gente que no quiere salir. Que no quiere salir, llegan allí, desayunan todos los días, se echan a dormir en unas condiciones higiénicas realmente terribles, hasta el punto de que hay un servicio que hace Mensajeros, que es cortar el pelo y afeitar. ¿Cómo van a salir? ¿Cómo van a pedir un puesto de trabajo los que llevan en la calle 20 días? Imposible, impensable. No pueden, es impensable. Teníamos un sistema de duchas que se colapsó y lo que hacemos es damos vales para los baños públicos que aún mantiene algunos el ayuntamiento. Y entonces va la gente y nosotros cortamos el pelo, pelamos las barbas, generalmente siempre hay ropa disponible para que la gente lleve un aspecto decente y tal. Entrevisté a Enrique Rojas, un catedrático de psiquiatría eminente, autor de un montón de libros, y me dijo, bueno, oye, ¿cómo es la gente que tratas aquí? Viene muchísimo loco, es terrorífico, pero unos trastornos. Digo, pero Enrique, aquí no hay trabajo para ti. Dice, las locuras, le dije, se curan con un buen puesto de trabajo.
Totalmente, sí, ¿no? Al final Y le impresionó un montón. Vamos, no tengo la experiencia que tienes tú de... A ver, es verdad que he estado allí alguna vez, un poco por curiosidad, y la verdad es que reconozco que la primera vez que fui una mañana, momento en el que daban desayunos justo antes de pandemia, es impresionante el ver... Tú vas por la calle en Madrid y ves puntualmente a alguien pidiendo, ¿no? En la calle, o en algunas zonas sí que puedes ver que hay un grupito y que son más. Pero de repente ir por la calle y abrir la puerta de la iglesia de San Antonio y ver que todo está lleno de sin techos, lleno, es una sensación de ¿dónde están durante el día? ¿Por qué me los esconden? ¿Por qué? Es como que la ciudad hace porque no se les vea, ¿no? Y de repente están ahí escondidos y es que hay mucha gente que es... Hay otro servicio que se da que para mí es el que más me gusta, que se llaman hogares de oportunidad. Mensajeros tiene unos 40 pisos diseminados en Madrid y hemos empezado a hacerlo en Barcelona y en Valencia. Se trata de pisos que, según sus dimensiones, imaginaos un piso grande de 100 metros, puede albergar a 6 chicos. 6 chicos con un tutor. Se les da durante un año techo, mesa, lecho, oficio e idioma. Y cuando el recogido es un chico sudamericano que habla castellano, se le enseña inglés. Durante un año aprenden un oficio: peluquería, cocina, albañilería, informática, y al año lo tienen que dejar. Chicos por un lado en residencias para chicos y chicas en otro. Bueno, pocas veces he visto algo tan excepcionalmente útil. Con un tutor. Nos hemos llevado más de un disgusto. Un día volvió un tutor a un piso, vio la puerta entreabierta y los 5 chicos que había se lo habían llevado hasta los radiadores, los cuadros, los grifos y las bombillas, y no los volvimos a ver. Pero bueno, fueron 5 chicos que salieron mal. Pero la cantidad de oficios y la cantidad de vidas que hemos resuelto, gente perdida que de repente alguien le ha dado una oportunidad, es que es tremendo, Lo pensaba ahora que decías lo de los chicos estos, ¿no? Que se llevaron todo. Bueno, ese caso es como muy puntual, ¿no? Muy, muy concreto. Pero me llama la atención sobre todo la gente que por ejemplo, no quiere salir de San Antón, ¿no? Que se acomoda ahí y que seguro que desde fuera es muy fácil juzgarles, ¿no? Como, mírales qué vagos. Pero me resulta muy inexplicable cómo alguien puede conformarse con eso, ¿no? Puede conformarse con estar tirado en un sitio y que me den de comer es una lucha tremenda. Un amigo... Tiene que haber algo ahí dentro que debe ser... Mira, muy duro. un amigo común nuestro me dio una serie de chaquetones que él tenía un montón de ellos de ropa. Oye, ¿lo pueden admitir en San Antón? Ahora ya no se hace, pero entonces sí se hacía. Llevé los chaquetones, los di para, además, chaquetones buenos de invierno, que para los sin techo en invierno, durmiendo en la calle, indispensable. Bueno, y tuve la suerte de ver cuándo los repartían. Me llamó la atención 2 cosas. Una, lo primero que hacen cuando se lo ponen es no apreciar la calidad de la prenda, sino meter la mano en el bolsillo por si alguien se ha dejado una moneda. Y al día siguiente la han vendido por una botella de vino. Joder. No hay forma de hacerles entender. Hasta el punto hay albergues nocturnos que la gente lo que va es a la cena que dan, estar allí con los amigos, pero no entran. No pasan por estar bajo la disciplina, porque allí la gente les dice: oye, aquí a las 9 de la noche o a las 10 esto está cerrado y todo el mundo va a los servicios y tiene un comportamiento cívico. No se puede fumar, no se puede... Y la gente no quiere. No, la gente no quiere. Yo hago lo que me da la gana. Pues no entras. Y punto final. Sin rencor, sin resentimiento, y si un día quieren entrar y tal, y si su comportamiento es incompatible con el resto, pues chico, hay que hacerle salir de allí. ¿Es ingrato? No, en absoluto. Tengo experiencia. Como profesional trabajé para Mensajeros, como voluntario estoy como Mensajeros, y siempre se recibe muchísimo más de lo que se da.
la enseñanza de la gente es tremenda. Y además, bueno, imagino que igual que con tus viajes haces amigos, en este caso también habrás hecho amigos y sobre todo lecciones, ¿no? de gente con la que te encuentras de la calle, como el tipo este que decías, el cubano, porque al final el saber que en cualquier momento puedes estar tú ahí, ¿no? Que no es algo... De hecho, no me acuerdo con quién lo hablaba, con el libro este de Por si las voces vuelven, de Ángel Martín, Ajá. periodista que ha pasado por un trastorno psicótico importante, que escuchaba voces y todo esto. Claro, él tiene la suerte de ser Ángel Martín, de haber tenido una vida más o menos, no voy a decir fácil, ¿no? Pero sí dentro de unos parámetros de cierta normalidad, con gente a su alrededor que le ha podido apoyar en ese momento difícil. ¿Cuánta gente de esta pues estará en situaciones así parecidas, de repente un cuadro simplemente de depresión o ansiedad, de no tener nadie al lado que le diga, oye, por aquí, o esto no, o esto sí, y de repente acaban en la calle, ¿no? Y es algo que le podría pasar a cualquier persona, ¿no? Mira, una de las últimas entrevistas que hice en San Antón fue con un chico excepcional, alcohólico. Era uno de los hombres importantes en determinada actividad industrial, un hombre que trabajaba en el mundo entero. Empezó, pues como se empieza, pues con un whisky a media mañana y otro, y al final resulta que te metes 1 litro de alcohol todos los días y luego cuando te das cuenta son 2 litros y luego ya no puedes parar. Cuando empecé la presentación, digo, hoy es importante el tema porque es algo que nos afecta a todos. Me interrumpe y me dice, ¿me puedo presentar yo? Adelante. Me llamo tal. Soy alcohólico y llevo 2 años, 8 meses y 5 días sin beber. Y me estuvo hablando de cómo la sociedad bebe, cómo la sociedad se ha convertido en la tentación permanente. Ahora cuando venía al estudio he visto a unos chicos preparando las peñas para las fiestas y a un grupo de chicas que no creo que tuviera ninguna 17 años, llevándose un carrito entero con botellas de ginebra y tal cual. Me cambió la entrevista porque de repente he dejado de ver la sociedad como la estaba viendo. Ahora la veo como una tentación a los pobrecillos que están sufriendo 24 horas un bombardeo por televisión en la calle con amigos. Bébete una copa, así no es una tontería. Y es la peor tentación que se puede hacer para esta gente que está luchando al filo de lo imposible, como el programa aquel de montaña. Pero es verdad. Y este hombre había tenido la suerte de salir, porque era un hombre con conocimientos técnicos y profesionales que le han permitido salir. Mira, en el viaje aquel que hice a Ruanda, Burundi y Tanzania, vivíamos como los aborígenes, ¿no? Como los locales. Íbamos a comer a restaurantes de allí, yo por supuesto no comía, íbamos en los transportes públicos en condiciones pues como ellos, de higiene terribles. Pero reflexionaba yo, digo, sí, he vivido como ellos, pero yo llevaba una visa en el bolsillo y yo podía escapar seguridad cuando me daba la gana. Ellos no pueden. La diferencia es que no pueden. Allí todo el mundo se queda mirando la carretera para ver si la vida les eche una migaja y la pueden aprovechar. Hoy pienso en todos los alcohólicos y el sufrimiento terrorífico que están pasando. Y los drogadictos, igual. Nada, una rayita, si no pasa nada. No, venga, un canuto, nos entonamos. Y de repente es que el problema es que la frontera no se ve. La frontera es invisible. Pero cuando la traspasas no hay retorno posible. Y claro, desde tu punto de vista debe ser impresionante la de gente que ha empezado así, ¿no? Que acaba en sitios como este San chico Antón, me contaba, dice, porque este era hablaba de, ¿cómo se llama? Al de Alcohólicos Anónimos. Hay un sistema de 12 pasos que hay que llevar. Dice que es fundamental no establecer ningún plazo de larga duración. Dice, conténtate con no beber esta noche.
Vivir al día al final. Vivir al día. Y de repente te has habituado, entonces ponte un plazo de 2 días y tal. Dice, yo he compartido cursos de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos con chicos de 17 años que llevan 4 como alcohólicos profundos. Con gente tan joven. Con gente tan joven. Yo lo acabo de ver. Tú tienes una edad en la que todavía vas a peñas y tal y cual. Bueno, yo no. Por edad podría, pero por interés no. Bueno, hay que ver, ahora se nos vienen esto las fiestas. Bueno, yo creo que es la generación de pasarlo bien, solo les interesa pasarlo bien. Temas culturales, deportivos, no interesan, pasarlo bien. Y la bebida, por lo visto, les ayuda a pasarlo bien. Bueno, cómo se bebe conduciendo, las locuras que se hacen. Pero es terrorífico, claro, quiero ser un alarmista. No digo que la gente no se pueda beber un chato y un par de cervezas, pero ojo, es que creo que la gente no bebe un chato y un par de cervezas, es que se abusa todos los días, desde los lunes al domingo, ¿no? Y no puede ser. Sí, bueno, que vivimos en una sociedad alcoholizada es algo que cada vez vemos más, ¿no? Y que se normaliza mucho el emborracharse, ¿no? Que una cosa es normalizar el beber, ¿no? El beberte pues un par de cervezas, incluso todos los días tu copita de vino para comer, pero se normaliza el emborracharse, que es, bueno. El primer asunto de turno de oficio que llevé fue un asesinato. Un hombre que mi única defensa fue, no había defensa esto posible, sino el eximente de estar alcoholizado. Y me contaba este hombre, estoy hablando de los años, pues no sé, a lo mejor fue en el 77 o en el 78, es decir, hace muchísimos años, ya habrá muerto este hombre, que era mayor que yo, y bueno, y bebía, y bueno, regentaba un bar. Y digo, a ver, cuéntame, pues mira, bueno, primero me tomo un sol y sombra, una cazallita, después del café otra cazallita, a media mañana una ginebra, y bueno, alcoholizado de la forma más terrorífica, además regentando un bar. Que lo tenía a mano. Que lo tenía a mano, digo, no te será rentable si te bebes todo el género, ¿no? Y tal. Y nada, le conté, además fue un asesinato terrorífico de un menor, porque estaba borracho como una cuba bueno, pero es que estaba borracho todos los días y podía ocurrir eso todos los días, ¿no? Era algo tremendo. Y no había vuelto a pensar en él hasta que entrevisté a este chico y de repente se me levantaron todas las alarmas, ¿no? Porque además está tan institucionalizada la bebida. Llegas a casa, venga, una copita, venga, tómate uno, no sé qué, venga. Es que la gente no puede estar si no está con una copa en la mano y tal y cual. Llegas a un bar a desayunar y veo a amigos que esconden enseguida la copa porque no quieren que les vea beber. ¿No será más fácil no beber? Pero... Bueno, tampoco es tan fácil, que... Supongo que no. Sí, y bueno, es que al final, sobre todo, todos estos temas invitan también a juzgar, ¿no? A no entender por qué la gente lo está pasando mal, por qué la gente acaba alcoholizada, Se planteó en Inglaterra un debate que luego creo que no pasó nada, pero fue un debate que levantó ampollas. Partiendo de la base que los recursos de la sanidad pública son limitados, entonces las autoridades tienden a racionalizar los servicios que se dan. Bueno, ¿qué hacer con los pacientes que no se quieren curar? Me estoy refiriendo, y así surgió el tema en Inglaterra, sobre los fumadores con problemas respiratorios y de bronquios gravísimos, que llegaban allí, ocupaban durante una semana una UCI en estado crítico, salían después de un mes de hospitalización y salían para volver a fumar y volver allí. Y entonces lo que se planteó fue que estos enfermos que no quieren curarse, entre comillas, no quieren curarse, porque puede interpretarse de muchas formas, negarles el servicio. Oiga, es que mientras estoy atendiendo y gastando recursos en lo que usted no quiere curar, estoy privando de recursos a gente que sí lo necesita. Claro.
Es que Es un debate también... terrorífico, creo que no llegó a nada en el sentido de que al final, bueno, pues se hizo esfuerzos y tal. Y claro, pues lo mismo con la COVID. Ahora hemos tenido un problema gravísimo. Oiga, esto de la COVID ha ocurrido una vez en 50 años. ¿Merece la pena mantener una infraestructura sanitaria para atender algo que solo ocurre una vez cada 50 años? Es que no puede merecer la pena. Hombre, yo digo que poner un sistema de urgencias para incrementarlo en una forma exponencial en un momento determinado, sí, pero es que no merece la pena. Hay que racionalizarlo todo. Un poco la prevención, ¿no? Sí que estaba pensando lo que ocurrió, ¿no? Cuando sufrimos Filomena, que muchos nos preguntábamos, joder, ¿y cómo puede ser que no haya camiones y no haya sal y no haya...? Claro, porque esto ocurre una vez cada 100 años y no vas a tener 300 camiones para limpiar los 3.000 kilómetros de calle. Y si los tuviéramos, mira, gastándose en sal y en camiones lo que nos pagan en el paro, por ejemplo, ¿no? O sea que hay que... Pero es muy complejo. Yo lo que he observado, según me voy haciendo viejo pellejo, es que las cosas no son nunca simples. Son muchísimo más complicadas de lo que pensamos, que las cosas más obvias y tal igual, no. Tienen un trasfondo tremendo y hay que hacer... Bueno. Y tu papel, por cierto, en Mensajeros de la Paz. Iba a decir Mensajeros sin Fronteras ya de todas las ONGs. ¿Cuáles concretamente? Ahora soy miembro de la Junta Directiva, asesor jurídico, que no abogado, porque ya no puedo ejercer en mi condición de jubilado, y el Padre Ángel debe tenerme en alguna consideración porque me tiene a su lado. Y ahora mismo me estoy ocupando de otra cosa que surgió de una forma inaudita. Un día le llaman al Padre Ángel de Guadalajara, de los padres de San Vicente de Paúl, los paulistas. Mire, padre, que es que tenemos una serie de viviendas sociales que las tenemos alquiladas con alquileres irrisorios de 5, 6, 8 euros. No las podemos mantener, están en el centro de Guadalajara y no podemos con su coste. Nosotros se las donábamos a Mensajeros y Mensajeros las acepta siempre y cuando Mensajeros las mantenga en el mismo orden social que... Y el Padre Ángel dijo, bueno, sí, encantado, pero ¿cuántas viviendas son? 100 viviendas. Claro, una cosa que dices, pero es 100 viviendas, pero ¿esto qué es? Se ha hecho cargo, estamos ya afrontando las viviendas estaban muy deterioradas, tanto por fuera como por dentro, cada una de las viviendas, y estamos empezando a acometer la reforma integral de los 4 edificios y la reforma integral de las 100 viviendas. Pero como no podemos dejar a la gente sin vivienda mientras dura la reparación, había 2 pisos libres que los estamos utilizando como comodines. Uh-huh. Se han arreglado, trasladamos a la familia a la que vamos a arreglar el piso a este comodín cuando está arreglada y así etcétera. Vais haciendo, ¿no? trasvase. Pero claro, el problema es, por ejemplo, sigue la gente pagando el metálico. No, se ha terminado, no puede ser, digo yo, domiciliado todo por banco. Y me dicen los del banco, no te lo van a aceptar. ¿Pero cómo no? Dice, no tendrán tarjetas la mayoría. ¿Y cómo van a pagar una comisión cuando están pagando una renta de 10 euros? Claro. La gente no quiere. Gente, el 40% de etnia gitana, analfabetos, gente paupérrima, gente magnífica, alguna, otra menos magnífica, pero no juzgar, no preguntar, ayudarles. Son cerca de 500 personas las que viven, a los que les podemos facilitar la vida. Se ha hecho un banco de alimentos, se ha hecho una biblioteca, una bolsa de trabajo, se dan desayunos gratis, se dan bolsas de comida, estamos empezando con control de colegio para los niños, porque muchos niños no van al colegio, estamos empezando clases de alfabetización para adultos, cursos de costura, idiomas, informática.
Eso es Mensajeros. Claro, y al final entiendo que habrá muchos de esos 500 que te salen en rana, ¿no? Pero es que estás ayudando a lo mejor a 3 o 4, ¿no? Que también es injusto, ¿no? Abandonar... Claro, me decía el padre Ángel, si uno de estos niños, cuando tenga nuestra edad, se acuerda de que un día hubo una organización que se llamó Mensajeros de la Paz, que me ayudó a ir al colegio y empezar a estudiar, con eso me conformo. La segunda oportunidad, ¿no? A la gente que no puede, ayudar al vulnerable, al que no recibe ayuda, al que más lo necesita, que es posiblemente el más desagradable, el más sucio, el peor educado, pero el que más lo necesita, ¿no? Y imagino también quienes su voto menos cuenta, ¿no? Y por eso al final el Estado les tiene un poco abandonados. Claro, ayudar al rico, ayudar al listo es mucho más sencillo, claro. O a la clase media, que es el grueso que te va a votar luego al final. Y a los pobres, y a los que no pueden y tal y cual, claro. Un día el padre Ángel nos decía, unos cuantos estábamos con él, nos decía, ¿habéis dado limosna alguna vez a alguien de la calle? Sí. ¿Y normalmente les miras a los ojos cuando les das limosna? No. ¿Y les tocas? ¿Les das la mano? Jamás. Pues te agradecen más la palmada en el hombro que la moneda en el plato. Es para pensarlo, ¿eh? Es que, sobre todo, claro, pensamos de repente, ¿no? Que si, por ejemplo, el Estado, ¿no? Que dé a Mensajeros de la Paz no sé cuántos millones para y todo. ¿Y por qué no se hace algo más efectivo, ¿no? Que dar el dinero y que lo hagan otros, ¿no? Parece que es casi como ahora, cumplir el deber, más que... Hay una frase, no le des un pez, enséñale a pescar. Eso es. Ahora ya está obsoleto. No le des un pez, enséñale a pescar y a alguien que siga enseñando a pescar. Fíjate que lo importante en términos de antropología es como el hombre tiende a reproducirse, no tiende a reproducirse teniendo hijos, sino nietos que se reproduzcan. Claro. Esto es, claro, es una idea esencial y revolucionaria. No enseñes a pescar. Enseña a pescar a alguien que a su vez pueda enseñar a pescar. Eso es decisivo. Es decir, que ahora la ayuda a esto, por ejemplo, hay que llevar alimentos no perecederos y tal y cual. Oye, ¿y si llevas una raza de vacas a la India más productiva, más sana, o piensos de otra forma que hagan vacas más sanas, más productivas? De repente todo se revoluciona, esa idea del domum para los negritos con la hucha en forma de cabeza de niño pobre, eso ha pasado a la historia. Ahora la medicina moderna, la ciencia de la alimentación ha cambiado por completo. Pero lo cierto es que de los jinetes del apocalipsis, la guerra, y hoy vivimos en una guerra terrible, horrible, lo que quieras, pero apenas hay guerras. Cuando me refiero a guerras, me refiero a la Segunda Guerra Mundial, que causó 80 millones de muertos. El hambre, se está acabando con el hambre. Pero si hay, ¿cómo puedes decir eso? Si hay 600 millones de personas que pasan hambre radical. Pero es que hace 20 años eran 1.100 millones de personas que pasaban hambre. ¿Podemos pensar que de aquí a 50 años serán solo 100 millones los que...? Con la cultura que a veces se extiende más la educación. Es que yo estoy en el convencimiento que no tenemos conciencia de las capacidades que tenemos. Hay que tomar partido. Yo, en mi condición de voluntario de Mensajeros, he decidido tomar partido por los vulnerables. Es que podemos acabar con los vulnerables. Y ojo que antes voy a rectificar una cosa que he dicho, que el tema de la pornomiseria, oye, si ayudas, perfecto, ¿no? Que si sigues dándole una monedita al tipo, aunque no le mires a los ojos, le sigues ayudando. A lo mejor preferiría, ¿no? O se sentiría
sería más humano, ¿no?, que te parases a charlar con él, pero mientras se siga ayudando... Yo no sé si en la sociedad tal y como está estructurada, los ricos necesitan tener pobres para lucir la riqueza. Es decir, que ya no solamente es la condición del afán del rico acumular riqueza, sino mantener a los pobres para que luzca más su situación. Es algo que creo que es así. Hay decisiones políticas que me parecen realmente inauditas. Lo que se hizo en España con determinadas residencias de ancianos con el COVID, les condenaron a muerte porque si no colapsaban y tal y cual. A los vulnerables otra vez. Si es que son cosas así. Es que no puede ser, es que primero hay que luchar contra la injusticia que supone eso ya en términos abstractos, pero es que a mí lo que me sedujo de la idea de la figura de mensajeros de la paz es que es posible un mundo mejor, pero hace falta gente que se ponga con ello. Trabajarlo con inteligencia, claro, pero claro, mira, he conocido a gente en la comunidad de Valencia, Mensajeros de la Paz en Valencia, a mi amiga Chelo, que lo que está haciendo, aparte de lo que hace, y es una chica con su trabajo, con su marido, con sus hijos y con sus problemas, y atiende a Mensajeros de la Paz en Valencia y atiende a los presos en la cárcel de Picasen. Uh-huh. Les da ayuda, consejos, sobre todo en la vuelta al mundo. Gente que tenía conocimientos, por ejemplo, de informática, que no pueden trabajar o se han quedado obsoletos sus conocimientos. Gente, me decía Chelo, que me ha ocurrido gente que vuelve a la cárcel, no quieren el mundo. Impresionante. Los vulnerables, ¿no? Otra vez los vulnerables. Y es posible, pero lo que quiero quitar la idea del que nos pueda escuchar es, el curita, el padre Ángel, que con la ayuda de la santina, nada, olvidaos de eso, nada. El padre Ángel sí es sacerdote y tiene sus creencias que yo no comparto, pero a la hora de hincar el codo, a la hora de dar la cara, a la hora de ayudar y de saber ayudar con inteligencia, es un civil más. A mí una cosa que siempre me parece que lo ilustra muy bien esto es quién está dando comidas allí, ¿no? Quién está preparando desayunos, que está Cándido Méndez. Cándido Méndez. Que es como, no te imaginas a Cándido Méndez en una iglesia. Cándido Méndez le ha dado el desayuno a Poli Díaz. Que eso también es... Que es dos mundos, que hizo porno, por cierto, y creo que fue el desastre, porque era un desastre el Poli. Ahora está en la cárcel porque le pegó una paliza a su novia y la mató, casi la mató. Bueno, en fin, un juguete roto, terrorífico y tal, ¿no? Pero es que la ayuda es que, claro, el padre Ángel impregna a mensajeros de su condición de sacerdote, pero no. Quiero destacar que es una sociedad civil, absolutamente civil, con estructuras civiles. Todos he conocido gente atea en mensajeros, gente divorciada, homosexuales, y al padre Ángel le trae sin cuidado. Esa cuestión es ayudar. Este chico divorciado, ateo, tú sabes esto y esto, adelante, vente con... Ese es el tema. Y es posible. Y si esto se convierte en una llamada para decir, oye, pero mira, otro servicio, el teléfono de la esperanza. También, que eso tiene que ser durísimo. Durísimo. Y la gente, pero hay gente, no, yo quiero todas las mañanas. No, una mañana a la semana. Solo una mañana. O 2 horas a la mañana, porque es muy duro. Pero el bien que se puede hacer a la gente, a los vulnerables, que no como el chiste aquel de Forges, de un hombre desesperado en una cabina telefónica de noche y llama por teléfono y se pone un mensaje que dice, le habla el contestador automático del teléfono de la esperanza. No puede ser, eso no puede ser, ¿no? Pues es que con un pequeño esfuerzo, y los voluntarios, madre mía, la cantidad de miles de voluntarios que hay en todas partes. Sin ahora mismo las ONG serían inviables, todo de gente generosa que pierde su tiempo para
ofrecerse a los demás. Por Dios. Pues Fede, dejó una conversación muy interesante. ¿Verdad que sí? Pero por quien está al lado del micrófono. No, bueno, seguramente que se vuelva a repetir porque siempre da gusto hablar contigo y lo único que ya vamos a despedirnos porque llevamos hora y media aquí rajando y habrá gente que quiera cenar o que quiera hacer otras cosas. Y nada, te tengo que dar las gracias a ti por la ocasión de formar parte de tu programa, de la radio, de Rec Radio. Y bueno, tenemos que hablar con Chema, que me tiene que hacer la música para la película. Hablamos con él. Pues Fede, muchas gracias y hasta otra. Un abrazo. Hasta luego. La última desiderata, con Sergio Béliz. Llevo unos años comiendo mierda, llevo una vida pidiendo el paso, llevo una cuenta que no crece, llevo una lista de retrasos, llevo esbozando unas cuantas noches, imaginando unos cuantos años, se me amontonan escenarios, haciendo cola porque no los he pisado. Más alto, no he crecido suficiente, más fuerte, necesito soportar más odio, quiero poder levitar en odio. Más agua de la que ya el derramar, más años con palizas que aguantar, más balas de las que voy a esquivar con odio. Y si pensabas que por la sed yo no daría la cara, que mi oferta retiraba, te equivocabas. A día de hoy no has entendido nada. Pienso dar en la diana. De los que necesitan más rabia que me ayude a conciliar. Más alto, más alto, más bajo. Y si pensabas que por la sed yo no daría la cara, que mi oferta retiraba, te equivocabas. A día de hoy no has entendido nada. La última desiderata, con Sergio Béliz. Los castros, estos poblados fortificados, por lo general prerromanos, aunque también existen algunos posteriores que incluso llegaron hasta la Edad Media en Europa y que son propios de finales de la Edad del Bronce y de la Edad del Hierro, se encuentran con frecuencia en la península ibérica, en particular en el noroeste con la cultura castreña y en la meseta con la cultura de las cogotas. Que, por cierto, a mí también me ha hecho gracia el nombre de las cogotas y lo he buscado por curiosidad y parece ser que es el nombre que recibe un yacimiento arqueológico situado en el término municipal de Cardeñosa, en la provincia de Ávila. Pero bueno, a lo que íbamos, los castros. Concretamente, no los castros, sino el castro de la Peña de Sámano, que se localiza en la Junta Vecinal de Sámano, una
es muy pequeñito, son 2.500 habitantes, una cosa así, en el término municipal de Castrourdiales, en Cantabria, en un macizo calizo denominado Peña de Santullán. Y sí, voy a hablar de este castro un poco primero y luego os explico a qué viene todo esto. Este castro se ubica entre los 336 metros sobre el nivel del mar. La altura de este castro oscila entre los 336 metros de la Peña de Sámano en la zona este del recinto y los 200 metros del Portillo Bajo de Vallegón en el extremo sur del recinto. Claro, estamos hablando de un castro fortificado encima de un macizo a 366 metros de altura, que parece que no es mucho, pero recordemos que estamos al lado del mar prácticamente, con lo cual está en una zona bastante elevada y por tanto constituye un punto estratégico sobre este valle que es excepcional. Desde este punto se domina todo el entorno, incluido el ámbito costero, ¿no? En la parte de mar. Presenta además una extensión aproximada de 10 hectáreas, con lo cual es grandecito, era un castro importante y está rodeado de fuertes pendientes. Los puntos más elevados del yacimiento se localizan en la zona oriental, sobre todo, como ya hemos dicho, a 336 y 305 metros, para que os hagáis una idea. La fortificación del castro se llevó a cabo aprovechando además las condiciones defensivas del propio emplazamiento de las propias condiciones naturales de la orografía del terreno, con lo cual es que era un sitio que se convertía inexpugnable a nada que le metieras una muralla. El resultado es un emplazamiento fuertemente fortificado, en el que se condiciona además el paso por puntos determinados y se dificulta o impide cualquier otro acceso mediante sólidas estructuras defensivas. Acabas viendo cómo la propia muralla y la propia orografía del terreno hace pasar a los posibles enemigos por ciertos sitios y les conduce por donde el defensor quiere. Pero es que además, y recordemos que estamos hablando de época prerromana, cuenta con una muralla muy gruesa que tiene más de 2 metros de espesor y constituye una obra contra talud que al final permite también situar al defensor en una posición elevada sobre el atacante y que es muy beneficiosa. La muralla alcanza un mayor desarrollo, sobre todo en la zona norte, de casi medio kilómetro de longitud, que es una burrada, en donde se localiza además un gran acceso de unos 30 metros, una cosa así de largo, por casi 3 metros de ancho, denominado Puerta de la Sangaza. Y más allá de esta zona norte, donde la muralla es más importante, se fue reforzando en distintos puntos en función de las necesidades del castro y de la orografía nuevamente. Por otro lado, el castro intramuros, dentro de lo que es la zona habitable, constituye un único recinto con 2 sectores como muy diferenciados. Está el sector occidental por un lado, que presenta mejores condiciones de habitabilidad y de mayor protección, donde se han excavado además en esta zona posibles estructuras de habilitación asociadas a un abundante material arqueológico, que por otra parte es lo que nos ha permitido conocer esta zona ahora y poder hablar de ella. Y luego está el sector oriental, que es mayor y su acceso se practica únicamente desde el sector anterior. No se han documentado en este sector demasiadas estructuras ni se han hallado materiales arqueológicos, pero es que además puede ser que esto tenga que ver con que el castro ha sido muy maltratado por las excavaciones furtivas antes de su descubrimiento oficial, con lo cual hay muchas cosas que no sabemos y probablemente esta parte oriental pues haya sufrido de alguna manera este expolio. Y no lo había dicho, pero en la parte oeste además existe una pequeña cavidad, una pequeña cueva que se conoce como la Cueva del Ciguste, en cuyo entorno se han hallado, sí que hay materiales metálicos atribuidos a la segunda edad del hierro, puntas de lanza, fíbulas y bueno, muchas cosas, muchos materiales interesantes que han permitido de nuevo reconocer y situarnos en la historia, en el tiempo, en cómo de grande era la comunidad y demás.
¿Pero por qué cuento todo esto? Porque en este espacio tiene lugar la novela Keltia, de Aurelio González. Aurelio González nació el 16 de abril de 1977 en El Casar, donde cursó sus estudios de educación básica, desplazándose posteriormente a Guadalajara para estudiar bachillerato. Sí, he dicho El Casar, desde donde emitimos buena parte de la programación en Rec Radio. Yo personalmente no le conozco, a lo mejor me he cruzado alguna vez con él, pero no tengo el gusto. Le invito desde aquí a que si le apetece charlar con nosotros, que está más que invitado, vaya, pero no le conozco. Lo poco que conozco es lo que he podido leer por internet. Él parece ser que estudia en Guadalajara y después opta por cursar un módulo de grado superior en desarrollo y aplicación de proyectos de construcción, se dedica a la construcción y tras una época de crisis en la construcción, estamos hablando del año 2012, bueno, la crisis que todos conocemos, parece ser que se encuentra sin trabajo y decide aprovechar para escribir. Esto es en el año 2013. Y bueno, pues desde entonces ha escrito varias cosas muy interesantes, entre ellas Keltia, de la novela de la que vamos a hablar hoy, y luego otras novelas que no he podido leer, pero que tengo muchas ganas, porque una de ellas fue finalista del Premio de Novela Histórica Ciudad de Úbeda en 2020, que es la novela Fe labrada en piedra, y sobre todo fue finalista del Premio Planeta el año pasado, en 2021, con la novela La llama del pasado, que además también está ambientada en El Casar, por cierto. Y bueno, pues esto es lo poco que sé de Aurelio González. Ojalá pueda pasar en alguna ocasión por La Última Desiderata y le conocemos más tranquilamente. Keltia la definen como una novela de aventuras llena de magia y superstición, ambientada en un castro celta, en este castro celta del que os he hablado, que para algo eso os he hablado de este castro celta, en el año 249 a.C. aproximadamente. Digo aproximadamente porque sí que empieza ahí, pero luego se va desarrollando a lo largo de los años, incluso diría de las décadas. Entonces, bueno, pues pasa por distintos periodos. La historia, aunque en muchos momentos se centra en una joven sacerdotisa, Wendell, que parece ser la elegida para ser la guía de este castro, en realidad el protagonista yo creo que es más bien la tribu en sí, la tribu al completo, una tribu que se encuentra en un momento de cambio, en un momento en el que parece que los romanos cada vez se acercan más a la península, que los cántabros, que históricamente han sido enemigos, están por ahí amenazando, y sobre todo que huele un poco al final de una era. Y ese es realmente el conflicto que tiene esta tribu, que las cosas están cambiando, que el mundo que ellos conocían está empezando a cambiar. Y Keltia, en este sentido, tiene como subtítulo 3 palabras. Una de ellas es magia, otra es naturaleza y una tercera que es evolución. Y creo que es cierto que los dos primeros conceptos, magia y naturaleza, están muy presentes en el libro y de alguna manera dan el tono a la novela, pero creo que es evolución el concepto que le da el sentido. La novela habla de la evolución entendida como un cambio, como un progreso de una sociedad y de un mundo del que conocemos más que restos arqueológicos nosotros, pero que para ellos debió ser. Claro, es que nosotros estamos acostumbrados también, ¿no?, a cambios muy rápidos, que no somos casi conscientes de que el mundo está cambiando, pero en aquel momento, de repente, escuchar que los romanos que vienen de lejos y que parece que se están acercando, tiene que ser algo que genere cierta inquietud, por un lado, porque vaya, que vienen los romanos a por ti, pero por otro lado como algo de, bueno, es que eso no va a llegar nunca, ¿no? Entonces tiene que ser un momento muy, muy interesante, ¿no? Pensando en a qué me recuerda esta novela, pensando en obras similares, a ver, obviamente hay muchas que nos pueden recordar a Keltia, porque en el fondo estamos hablando de una novela histórica con algunos tintes fantásticos, pero no es algo muy, muy distinto a otras tantas novelas históricas. Pero sí que me recordó mucho a Laín el Bastardo, que no sé si lo habéis leído, pero os lo recomiendo muchísimo. Me parece un novelón de Francisco Narla,
que es verdad que está ambientada en siglos posteriores, pero me recordó bastante esta novela de aventuras a Keltia en algunas cosas. Y luego, otra novela que tengo menos fresca, pero que también me quiere recordar, y que debería volver a leer además, es Astur, de Isabel San Sebastián, ambientada en el siglo VIII, y también con una niña elegida, con ciertos poderes, que en este caso se ubica en el castro de Coaña, con Al-Ándalus. Antes estábamos hablando de Roma por ahí de fondo, ahora aquí tenemos Al-Ándalus y la Hispania cristiana y las guerras que hay en este momento en la península ibérica. Y creo que es una novela que ya simplemente por la trayectoria de Aurelio merece la pena, ¿no?, prestarle atención. Estamos hablando de un finalista Premio Planeta. No creo que va a haber cierta calidad en la novela. Desconozco si se han tomado demasiadas licencias a la hora de pasarse por alto algunas cuestiones históricas. No lo sé, no sé tanto de historia, de hecho sé muy poco, pero creo que en general maneja bastante bien los elementos con los que cuenta. Y creo que ya por esto merece la pena también leerlo, ¿no? Por cómo maneja el castro, cómo maneja el bosque, cómo maneja la construcción de las murallas. Estamos hablando que construir unas murallas en aquel momento era una obra. Imaginaros una muralla en el 249 a.C. Es que es un jaleo complicado. Ahí los pobres autrigones levantándose una muralla de decenas de metros. Y cómo maneja estas cosas, ¿no? Me parece interesante, ¿no? Porque estás hablando de una cultura que quizá no tenemos demasiado explotada. Y me refiero a nivel de historias. No es extraño encontrarte una película o un libro mainstream, digamos, ubicado en este periodo. Pero sobre todo destacaría de esta novela, como algo por lo que merece la pena leerla, es la construcción de los personajes. Creo que están muy bien construidos, muy bien desarrollados, y que al final te permiten engancharte a la historia. Por la estructura, lo que hace es que va pasando de un personaje a otro y vas viendo cómo está viviendo la tribu todo este proceso de cambio, y va saltando de uno a otro para que lo veas desde distintas perspectivas y desde distintos puntos de vista. Y creo que está muy bien porque eso permite que los distintos personajes que forman la tribu, veas cómo son, veas cuáles son sus preocupaciones, veas sus objetivos, y creo que está muy bien construido así los personajes. Y un poco siguiendo con la estructura, podríamos decir que la novela acaba por dividirse en dos partes. Una primera parte en la que los conflictos de la tribu son más internos, los problemas están dentro de casa, y una segunda parte en la que los problemas siguen dentro de casa, pero empezamos ya a centrarnos en los conflictos externos. Sobre todo esto ocurre cuando Gwendal cumple la mayoría de edad, empieza a ser mayor y ya deja de ser una niña. Y esto creo que es una decisión, al menos desde mi punto de vista, arriesgada, porque desde el inicio se plantea que la historia va a ser el relato de una guerra, ¿no? De una inminente guerra entre dos pueblos, o que al menos el pueblo de esta tribu se va a ver enfrentado en algún momento a un enemigo exterior o algo así, ¿no? Y eso tarda en ocurrir, y de algún modo puede parecer que... Yo creo que también esto tiene que ver con cómo está estructurado, con esto de que va saltando de un personaje a otro. En algunos momentos parece que la historia no arranca. Y eso me da cierto miedo, porque yo sí que continué y conseguí engancharme y consiguió gustarme la novela, pero entiendo que haya gente que pueda abandonar, que pueda ver como, joder, dame caña, ¿no? Quiero ver salseíto. Y a veces parece que cuesta, y pensándolo por eso digo que creo que es arriesgado, creo que tiene cierto sentido. La historia parece que es lenta, parece que la estructura puede ser un poco torpe, pero es que en realidad lo que está haciendo es poner sobre la mesa el desarrollo de un conflicto que va a ocurrir hacia el final del libro y que requiere ese tiempo. Es que lo necesita, la historia lo necesita.
Y creo que puedes pecar como lector de cierta ansiedad y de cierta necesidad de que pasen cosas. Pero bueno, creo que tiene bastante sentido. Estamos al final en el 230 a.C. Creo que los cambios son mucho más lentos, las distancias son mucho más largas y por tanto el ritmo tiene que ser inevitablemente distinto al que estamos acostumbrados nosotros, ¿no? Nuestros cambios son mucho más rápidos, son mucho más inminentes. Sin embargo, aquí no, aquí todo lleva un proceso. Tienen que construir una muralla para defenderse, eso tiene que llevar cierto tiempo y creo que personalmente recomiendo que cuando os enfrentéis a esta novela lo hagáis con calma, lo hagáis con paciencia. Es una lectura lenta por algunos momentos, luego hay otros que van muy rápido, que ocurren muchas cosas, que de repente hay muchos enemigos, que hay muchas muertes, que hay mucho tal, pero hay momentos en los que es muy pausado y hay que aceptarlo, hay que tener paciencia, hay que darle la oportunidad, porque Keltia, de Aurelio González, es una gran novela. Y bueno, con esto ya me despido hasta la semana que viene, que estaremos con Óscar Miranda, director de la Escuela ECE, de nuevo en ECE, después de haber estado por allí con Kensit. Y nada, pues hablar de teatro y hablar de estas cositas. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Chao. La última desiderata, con Sergio Béliz.